Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con HONKAI STAR RAIL. Estamos aquí en directo dándolo todo. Y bueno, hay un par de cositas que quiero que tengáis en cuenta. Lo primero de todo, aquí hay una nota, así que la voy a recoger. Carta adjunta de un paquete, ¿vale? Es un nuevo material de lectura y parece que tenemos que por fin ondear nuestro viaje a la superficie. En el anterior vídeo he estado en este mismo directo completando uno de los eventos y ahora en el diario de viaje me sale la opción, si no me equivoco, para en voluntad del trazamundos seguir avanzando. Ya estamos aquí al nivel 25, así que tenemos esto aquí. Y nos permite recoger 10 pases de raíles y un montón de jade estelar. Esto básicamente son tiradiñas guapas, ¿no? Así que vamos un poquito por aquí a ver qué pasa con todo, ¿no? Y vamos a ver el tema de salto. Tenemos ahora mismo por aquí, tendría para hacer una tirada entera de evento, que podría estar guay, y es JINGLIU, así que vamos a intentarlo. Nos toca 1280, pero lo que digo, vamos a ver qué sale. Obviamente no nos va a salir una JINGLIU, ¿vale? O sea, tenemos el PT por los suelos, pero no está mal el poder ir tirando, ¿no? Y ya que hemos conseguido un montón de cositas, aprovechar a ver qué sale. ¡Oh! Lo que os digo, no hay 5 estrellas, pero bueno, tenemos, ojo, el refuerzo que me viene genial para JINGLIU, vale. Algo es algo. Ahora, lo importante aquí, en el tema del banner normal, tenemos para tirar una multi, así que como ya sabéis hay que llegar a un total a, ya llevo 43, y que cuando lleguemos a 300 nos dan un 5 estrellas garantizado. Eso es muy top. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y a ver cómo funciona esto, ¿no? Ahí va, la tiradita, obviamente. A ver, sacarse un 5 estrellas es complicado, no esperéis ahora con un PT tan bajo lo que yo consigamos nada, pero poco a poco por lo menos hay que ir haciendo esas tiradas para ir sumando las probabilidades. Nos han dado, ojo, pues mira, ni tan mal. No tengo ahora mismo de un personaje de los que más me interesan para JINGLIU el refuerzo a tope, o sea, está, Tingyun está muy fuerte. Fijaos que ahora mismo en el Eidolon puedo venir aquí, puedo subirlo a 4 y puedo subirlo a 5, o sea, una auténtica maravilla. Ahí está, la buena resonancia. Y bueno, nosotros ahora lo que os digo, y todo a continuar con la historia principal. Como ya sabéis, nos encontramos con una misión que nos pedía nivel 24, que era esta de Bajo el sol abrasador de la mañana, purificación en la oscuridad externa. Así que parece que toca continuar un poquito esto y vamos a subir a la superficie, ¿no? Vamos a hablar con Sampo. ¡Hey, brother! ¿Cómo va? ¡Vamos! Wonderful. Remember to bring enough food and drink to refuel on the way. We have a Bueno, me da igual tener que subir un montón de escaleras, pero vamos para arriba y a ver qué pasa, ¿no? Aquí está Cocolia de nuevo y parece que por fin vamos a ver qué ha pasado con Bronya. I have returned. Bronya, I thought I'd lost you. Where were you? Are you hurt? I'll fetch the butler right away. No, there's no need. I don't want to see Sebas right now. Sorry, Mother. I'm fine, really. I just got into a few skirmishes down in the underworld, but nothing I couldn't handle. The underworld. In that case, report everything you saw. Commander Bronya. After the failed pursuit at Backwater Pass, the wanted outsiders and I were somehow taken to the underworld. Because of the difficult situation we were in, we formed a temporary alliance to help the residents of the underworld resolve a few issues of survival. We also defeated an ancient robot known as Svarog and learned some truths about the Estelarón. I'm listening. Go on. Madam Cocolia, it is my firm belief that the visitors from beyond the sky are not the villains we had imagined before. I witnessed them take up arms in the name of justice and risk their lives for the sake of others. Mother, you've always known the truth about the Estelarón, haven't you? Well, the responsibility of bearing that truth will fall upon me one day. Such is the burden of being guardian. To carry these secrets. Madre mía. Por fin se revela que Cocolia lo sabía todo. I believe that the order to dispatch the outsiders was a mistake. To solve the problems brought on by the Estelarón, the architects waited hundreds of years. Oh, le está diciendo las cosas claras, efectivamente, gente.
Bueno, bienvenidos a los que estáis entrando, también, importante. Primero, ¿qué tal todos y todas? Bueno, aquí está, ya basta, y parece que se viene lo... Madre mía. Arrogant. Ignorant. Oh, you disappoint me, Bronya. You merely glimpsed the tip of the iceberg, and now you think you know everything. You spend a short time with that underworld scum. Guards! Take Bronya. They are not scum. My entire life. Everything you ever kept from me. I remember it clearly now. This time I am standing my ground, Madam Guardian. Tell me what you have seen. What exactly it is you are hiding. Why do you send the Silvermane guards to die in the Fragmentum? Why have you abandoned the people of the underworld? And why? Why did you have that sudden change of mind? I see. I knew this moment would come sooner or later. You want to know why I Vale, parece que Cocolia por fin va a confesar el tema. Do you believe you're ready to learn the truth? Yes. I am ready. Then come with me, Bronya. It is time you heard it. The voice of this dying world. Miedo me da eso, La historia está muy guapa. Sí, la verdad que me está gustando mucho. We're finally back. Hemos llegado aquí de vuelta. ¿A dónde vamos ahora? Oh, wait, I haven't finished yet. Where's our next stop? We should find somewhere to put our feet up. Classic unreliable Sampo. He probably guessed we'd ask where his hiding place was. Para eso están los amigos, le han dado. O bueno, lo mejor sería regresar al tren. Where's your sense of loyalty? Don Hung, what do you think? I think it'd be best to pay a visit to Serval Landau. So, you think we should avoid Gepard for the time being? He's an elite officer of the Silvermane Guards. It wouldn't be easy to get to him. Besides, if he hasn't been persuaded by Bronya's letter, we'd be walking right into the lion's den. Makes sense. Yeah. Vale. What's wrong, Z? Nothing. It's just a little... Claro, ella está abajo siempre. The last time I was on the surface, the overworld and the underworld. We've been cut off for so long. I'm okay. Let's go. There are so many Silvermane guards on patrol. Vale. Is it usually like this? Purificación en la hostilidad externa. Parece que ahora empieza lo bueno, ¿no? I don't remember the security being this tight last time. Might have something to do with us. The Supreme Guardian has probably learned of our arrival already. Bronya. Vamos al taller. Shop's closed today. You'll have Soy un cliente con mucho dinero. not interested. Serval, we came past here before and... What? Ah, I remember. The three outsiders. Quick, act natural and get inside. Vale, que entremos para adentro. Está claro que nos están buscando los guardias. All right, you'll be safe here. Hola, The Serval. workshop has pretty good soundproofing and barely anyone comes in. Just what crime did you commit, exactly? They recalled a bunch of guards from the front line to track you down. It's unprecedented. Now they're patrolling the whole city, and everyone's in a panic. Oh, we just... Not yet, March. Bronya said we could trust you completely. Ah, sí, vamos a You contarle mean todo. to say you don't trust me completely? Dungeon, sí. Good. That's smart of you. But you needn't worry. Cocolia and I aren't even on speaking terms. It was her that ejected me from the Architects. I refuse to stand with her. I don't believe you guys would do anything bad. And the Architects are gonna need conclusive and publicly available evidence for me to think otherwise. Besides, I know the Architects, and if they did have any evidence, they would have released it by now. Vaya. I know Cocolia's style. Get everyone into a frenzy first. Most people in a frenzy don't stop to ponder the details.
Vamos a ver. ¿Conoces bien a Cocolia? You could say that. We were like sisters once, inseparable. Of course, that was all before she became the Supreme Guardian. These days, I just spend my time fixing things in this workshop and playing music. It's a pretty carefree existence. If I'm not careful, I'll start boring you all with sob stories from the past. Let's get back to you guys. If long-lost Bronya told you to come here, you must have something important to tell me. You can trust me. I know our paths have only crossed once before, but my intuition tells me you guys are good people. And I've got good intuition, by the way. Bueno, vamos a abreviarlo y a contárselo, ¿no? A ver, pues lo que ha pasado es todo esto. I'm the best storyteller. Perhaps I should do it. Or we'll still be here tomorrow. Vale, le contamos todo lo que ha pasado en Bajo Mundo y lo que sabemos del Estelarón y también le damos la carta de Bronya. So that's what's been happening. No wonder we hadn't heard from Bronya recently. After all these years in isolation and without... I believe you. There's no way you could... Vale, dice que se cree la historia, que es lo importante. What's more, we have Miss Seele here as living proof. As for the Estelarón... Bueno, cuéntanos, ¿qué podemos hacer con el Estelarón? When I was still one of the architects working in the scientific research division, I was researching the Estelarón. ¡Oh! I never thought I'd hear that word again after being Vale, entonces ahora vamos a hablar con Serval. Only a very few people in Belobog know of the existence of the Estelarón. But according to the data recorded in that robot, Svarog, the architects dug out the truth long ago. The research results were purposely hidden away to ensure that the outside world would never know of them. Vale. Just my luck. Out of all the research topics I could have chosen, I insisted on the Estelarón. It's clear now that anyone who wanted to... Claro, entonces a la gente que intenta averiguar de él, pam, lo tiraban de los arquitectos. Maybe I should be thanking Cocolia. Bueno. All she did was push me out. Vale, ¿sabes dónde está el Estelarón? Yes. I never observed it directly. According to the survey results, the Estelarón is likely to the north of Belobog. We must locate it as soon as possible. Ideally before Cocolia. Not a problem. I was thinking the same thing. The area to the north of Belobog has been more or less swallowed up by the Fragmentum. Even if you get past the restricted zone in one piece... Un fragmento enorme, ¿no? Vale, pues lo pillo. Pues vamos allá. I fear we may not... Hey, enough pessimism. Back in my... This calls for brainwaves. Really? Great. Ah, nos va a acompañar Serval. Pues I nada. want to see the Estelarón too, you know. That's settled then. There's no time to lose. We should head out as soon as you're ready. Vamos allá. Vale, hay que ir con Serval a la zona, así que al lío. Darn it! I forgot my brother said he'd be around. Find somewhere to hide, quick! I'll handle him. Ojo, que viene Gepard. Me encanta el personaje, ¿eh? Gepard! It's you! I didn't think you'd have the time to visit with things so tense on the front line. Things are manageable. The latest wave of monster attacks has slowed. I'm back in the city to take care of a few matters, but I'll be back on the front line later. Ah! Oh, yes. Sis, you look a bit pale. Did something happen? No. Why would anything have happened? You don't normally use my full name. Oh. You said you hate it when I call you bro in public. Well, I agree. It'd sound better if I started using your full name. Right, Brosif? You can call me whatever you like. Look, Serval, I'm here on official business today. There's something wrong with the barrier generator device, and the engineers in our unit don't know how to fix it. I need you to take a look. Those guys can't think outside the box. Of course they can't wrap their heads around my design. Sorry to trouble you. Why are you being so polite? Oh, and why is the city under curfew all of a sudden? Has something happened?
I've been instructed to keep it quiet. Lil Jeppy. So grown up now, looking down on his civilian sister. Don't say that. Forget it. If I don't tell you, Pela will. Last night, Lady Bronya suddenly appeared. She entered Klepoth Fort without saying anything. The Supreme Guardian is worried that the 3 intruders may have followed Bronya out of the Fragmentum and back into the administrative district. Ah, so that's how it is. No wonder I haven't heard from Bronya. Is she alright? I'm not sure. She hasn't left Klepoth Fort. The Supreme Guardian just said she. Qué raro, ¿no? Todo. Well, I was sure worried about her. After she disappeared, Pela's workload doubled. She said she barely had time to go out. She really does tell you everything. Oh, by the way, I left my Goethe Hotel limited edition flask behind last time I was here. Wait! What is it? You seem pretty off today, Serval. It's, right. You remember how you neglected all those flowers to death? I piled them all over there during a bit of spring cleaning and What? they smell La peor terrible. excusa del mundo. Efectivamente, dice aquí don't go Ramón, over la there. peor excusa del mundo, efectivamente. Seems like a Estoy leyendo strange mucho lo que reason estáis not poniendo to de los take a look. personajes y las configuraciones y creo que Plus, tenéis mucha am I razón, ¿eh? O supposed sea, to tengo que probar believe you? cositas. A ver si voy sacándome personajes y voy ahí haciéndome teams diferentes. Never mind. Bueno, This is your space, and I shouldn't intrude. se va. Pues nada. Hey, wait a sec. Those intruders. I wanted to ask, what crime have they committed? They're plotting to overthrow the architects and bring harm to the city. Huh. Reminds me of the accusations against me. Cocolia's methods haven't changed. Don't say that, Serval. I know that you're still nursing a grievance against the Supreme Guardian. But this isn't a joking matter. You're telling me off again? Fine. Whatever, bro. You better be going. Come listen to Pela in my next rehearsal. I will, if I have the time. Qué recto que es este hombre. The coast is clear. You can come out now. Vale, en principio ahora podemos salir, así que vamos a continuar la conversación con Serval. I almost lost my cool when you went for his. This is bad. Tenemos que ir a salvarla, eso es verdad. Attempting to storm Klepoth Fort by ourselves. For rest assured, Cocolia may have changed over the years, but she never hurt Bronya. You sound like Bronya herself. I don't get it. You guys are against Cocolia, and yet in some... Gepard tiene la zona restringida de guardia aquí en Didn't you hear Argenta. him? He said he needs to take care of a few. Come on. Vale, let's go tenemos to que ir the rápido restricted entonces. zone. If we can get ahead of the curve. Vale, corramos entonces y vayámonos de aquí a la aventura. Lo que digo, lo que interesa ahora es tener las cosas claras y rapidito e intentar evitar que esto vaya más, ¿no? You care about her, huh? You must have become close friends. Come around and have a look. Close is a bit much, but I made her a promise. Relax. She's the strongest girl I've ever seen. Eso es bueno, que sea fuerte, ¿no? Vamos allá. Oh, they've jacked up security all right. How the heck are we gonna sneak in? Sir, Leave it to me. This is a military base. Trespassers aren't allowed in. Wait, isn't that... Ha! Serval! Long time no see. Well, if it isn't Franz. Long time no see. Well, you see, you haven't changed, Serval. So, what brings you over here at this hour? My brother said the restricted zone energy lines were malfunctioning. Told me it was urgent. He doesn't trust those contracted maintenance workers, so he got me in for free. These guys are my assistants. We need to overhaul all the installations here. I didn't hear anything about the energy lines malfunctioning. Oh, please. This is a technology division issue. Why would they tell you guys? Come on, let us in already. If the heating system goes down in the middle of the night, are you gonna be responsible for all the frozen corpses? No. Seeing as you're Captain Gepard's sister, it... Okay, here are some Vale, temporary nos da pases passes. temporales. Thanks, ¡Lo Franz. tenemos! No, Captain Gepard hates all that.
Cofrecito y documento. I'm aware that there are those among you who see this is the restricted zone. The situation is as such, starting from today. Madre mía. Yes, sir. Tan fuerte. See, that was easy. You're Gepard's sister, all right. Vale, Do you see entiendo que por that ahí podemos ir, mechanical ¿no? gear bridge? When you cross over to the other side, you arrive at hell on Earth. Los arquitectos siguen a Killpot. ¿Creen en el infierno? They do. The architects believe that hell can exist on any world. In the future, a terrible catastrophe will arrive. If, under Klapoth, the Preservation's guidance, we fail to construct a barrier, that catastrophe will sweep away the stars. Madre mía. Plunge. That's the belief of the architects. But for us, hell is an endless fragmentum, a few exhausted souls. If we want to progress further north, we will need to cross that hell. Nunca es tarde para retirarse. Look how far. Es coña. Vamos Let's allá. go. I helped set the underlying mechanisms for this type of gear bridge. It's controlled via different terminals in combination. Let's go find them. Vale. Is Gepard on frontline duty a lot? Yes, but what made you ask that all of a sudden? He's a Landau. Nope. This terminal's off. So what's the look for another? Vale, hay que buscar otra. I never would have guessed that Gepard and you were brother and sister. I can't say I blame you. Puzzle? We're nothing alike in personality or interests. In our family, we have a strong military tradition going back generations. Many a Landau has died in their prime. There's Yeah. not a lot of brother and... ¿A dónde nos lleva? Vale, lo tenemos. Vamos allá. Oh, oh. Darn! Can't activate it. Así que alguien está intentando causar problemas a propósito. With the front line on high alert, they must have rotated the bridge to make it in that way, even if the front line were to collapse. Esto es horrible. Bronya was right. Just my conjecture, but I doubt it's far from the truth. Let's press on. We can't activate either of... Madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? You! Hold it right. This is a military base. Vale, aquí tenemos otro cofre. Otro cofrecito. Nada por aquí. Vamos a ver si podemos abrir esto. The thing's shaped like a giant iron ball. And it's behind a gate. Its formal name is the Mechanism Energy Hub. No wonder it's so heavily guarded. One unit for everything? That's a disaster waiting to happen. As long as we can gain Vale. access permissions to the hub. Los guardias no That's why I sospecharán. told them we were here for urgent maintenance. So that's why you... Come on, let's see if that guard over...
Vamos a intentarlo. Hola, señor guardia. Yo! Are you the emergency? Not yet. Everything looks normal so far. If you let us in, we can do a routine service inspection. No. Not even. The Supreme Guardian? Hey, no games, you hear? Darn. You need the encryption key, right? Which captain should I bother then? Captain Dunn's resting up. Dunn? Vale, pues hay que hablar con el capitán Dunn. Hola, capitán Dunn. Hey, Dunn! It's been a while. I didn't know you made security captain. Serval, it's been a long time. You're still so... You look good. Allow me to introduce my assistants to you. They help me take care of business at the workshop. Everyone, this is Captain Dunn, an old friend of mine. He used to be an ace on the keys in the band. Oh, you play rock and roll too? Pleased to meet you. Es un placer. Hello. Oh, what's that? Zachary, how many days has it been since you showered? I showered right before my... What did you say? I haven't showered in 2 days, sir. Unacceptable, especially in front of his... It's not a big deal, Dunn. You know, if you get a chance, would you want to get on stage with us again? My keyboard guy is pretty good, but I still miss our military days playing in the band. That was a long time ago, Serval. I haven't touched a keyboard in ages. Besides, I'm stationed here all year round. I'm afraid I don't get many chances to return to the city. Though I don't stand on ceremony. How may I assist you? If everything's in order, you'd better head back to the city. It's not... I've checked the lines. There don't seem to be any major problems. All that's left is the energy hub. The guard over there said that I needed an encryption key to open the gate. Can you help me out? Lo siento. No debes tanto delante de la chica que te gusta. Could you be any less discreet? Anything wrong, Sorry, Serval, but can you tell me what Captain Gepard told you? Huh? Oh, let me think. Hey, sis, the energy supply lines in the restricted zone have malfunctioned. Those useless engineers can't find the problem. And may I ask, when did he contact you? This morning? Yeah, that's right. He's on urban patrol duty today, right? That's why he popped round and asked the favor. Aha. Captain Gepard just returned to the front line. I could reconfirm with him? Huh? Hold up, he's back? That can't be. He was still in the city a little while ago. You haven't changed, Serval. You're still a lousy liar. These people you've brought, they're not workshop assistant. Serval, it's not that I don't want to help you. How about this? You can leave, and I won't tell anyone about this incident. There goes the negotiation. Parece que al final tendremos que pelear. No pasa nada. Ya me encargo yo. I brought you guys here, and I'm standing with you. Done. This concerns the fate of Belobog. No, the fate of our whole world. Please, don't stand in our way. Serval! We used to rehearse together every... My rock and roll soul is to uphold the dignity of a soldier. Oh. Tremenda frase de Dunn, poca broma. All will be revealed. Lo siento, pero estás más cao que cabro. Te lo voy a demostrar de manera fácil. Tus esbirros. Bum, bum, bum. Uno menos. Te has quedado solo. Ahí lo tienes. Lo siento, pero estamos entrenadísimos. Gotta try hard some. Watch this awesome move. Stand down. ¡Adiós! Y no solo eso, toma una ráfaga de regalo. ¿Te rindes? Tenemos que vencerte para que te des cuenta de que esto ya se ha acabado antes de empezar. On my mark. Not a step back.
Uno menos por aquí. Let's make it quick. Adiós. No queremos acabar con él. Why? I'm sorry, Dunn. Time for a little nap. He's just unconscious. Don't worry. Tenemos la llave, ¿no? Stubborn fool. Strong, though. Wildfire lacks people. Got it. The encryption key. Vamos. Alarma. No me mola esto. I think we attracted it. That's the enemy attack alarm. Every Silvermane guard in the reserve zone. ¡Vamos! Acabamos con ellos. Nada nos tiene que detener. Made it up till now. I could lose an arm and a leg for all. Quick, back to the energy supply hub. Anyone that tries to stop us is gonna find out a thing or two. Vale. If I'd known he had the Me está encryption molando from the mucho, start, la historia. I could have snuck in and taken it off. ¡Ahí va! No le he dado cuadrado. Peligro, peligro, peligro. Bueno. Rules are made to be broken. Too late to... My turn. Adiós. Vale, segunda No batalla. interesting conflict. Fuera. The truth of life and death. Dios. Is but a vision. This is... Vale. Uno menos. Otro menos. Told you I could fight. Tiro. Ya está. Vale, estos ya están. Nos va a tocar acabar con unos pocos guardias, ojo. ¡Ey, tú! A ti sí que te he visto. Madre mía la que se ha liado y pensábamos que esto ya estaba aquí en un momento guay, pero oye, oye, aquí la cosa se pone seria. Let's go. Vale, ruptura. Told you I could fight. Uno menos. Cuidado con estos que tiran misilacos, Bueno, rupturita fácil. Yo creo que con esto ya nos lo quitamos, ¿no? ¡Wow! ¡Fuerza lunar! Adiós. ¿Y este nos ha enterado? Debilidad, bate de béisbol y en la cara. Vale. ¡Oh! This is our chance. Told you I could. Fuera. Vale, este grupo ya lo hemos derrotado también. ¡Ey, vosotros! Estos son los que están de guardia, ¿no? Pues nada, a pelear. Watch this awesome move. Too late to repent. Por aquí cae otro. Vamos aquí a lo fácil y ya está. Y ahora pues a este lo podemos reventar con toda la calma y pasimonia del mundo. Vale, segunda batalla. Let's make it quick. Try harder. Con ataques normales nos bastamos, para quitarnos estos. ¡Adiós! Vale. Y ojito que por aquí había... Ah, no, eran los dos, ¿no? Vale. Abrimos. Cogemos el cofre, que es un tesoro normal, y nos metemos aquí para ver qué podemos hacer. Give me some time. Who designed this operating system? It's so unintuitive. Emergency fire evacuations, rock and roll dance floor atmosphere. Who the heck added that? Your bridge control terminal. Still found. Vale. That's it. I've reset the energy system. Let's go. Vale, pues ahora tenemos que ir al deporte mecánico. Ojo, por aquí había una zona, ¿no? Que... ¡Uepa! Que ahí abajo no nos dejaban antes pasar, ahora a lo mejor podemos. Vamos a ir por aquí. Esto parece fácil, ya sabéis cómo va, pero lo primero de todo, vamos a quitarnos a los pesados. Ahí está. The truth of life and death. Reveal the sanctuary. Is but a vision. Adiós. Pum. Batalla completada y nosotros seguimos avanzando por aquí. A lo que digo, aquí habían guardias, pues vamos a por ellos. ¡Oh! Tengo que ver qué hay aquí detrás, gente. Ante todo, exploración. Bueno. ¡Oh! ¡Adiós! Vale, 1, 2. Y estos caen rápido, así que vamos a por el resto.
un ataque y nosotros contraatacamos con toda la fuerza del mundo y adiós. Fin de la batalla. Reach the end of the story in your own way. Cofre. Puerta que abrir. Looks good. Ahí está. Puzzle resuelto. Que solo cuantioso. Toma ya. Pues lo tenemos. Vale, nivel 25 ya sabéis. Y ahora pues por ahí hay una puerta que está cerrada, así que de momento no podemos continuar, pero sí que podemos venir por aquí y aprovechar y curarnos un poquito a los personajes, así que es lo que vamos a hacer. Ahí está. Bien, vale, aquí tenemos un problemita con forma de roboto grandote, así que ya sabéis. Habrá que saltar. Pues vamos a por él, de directo. A ver, no creo que sea un problema, pero bueno, por si acaso lo que digo. Voy a saltar aquí todo el combo directo y ya está. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! Gotta try hard sometime. Watch this awesome move. Mira estos movimientos. Rules are made to be broken. Vale. Move carefully. Let's make it quick. Tough luck running into me. Vale, esto le peta y ahora viene lo bueno, la buena ráfaga. Se cabrea, nos provoca y nosotros pues vamos a ir a por él, de tranqui, de chill. Por aquí rafaguita. Por aquí golpe normal. Golpe normal. Ráfaga y a ver si conseguimos romperle, pero no. Nos ha quedado poquito. Tú! ¡Sufre! Vale. Ojo que nos ha metido bastante. Ya está. A tope. Vale, esto lo tenemos. Y ojito, por aquí tenemos ahora esto que por fin parece que vamos a poder hacer la nuestra. ¡Vamos! ¡Toma! Ya tenemos acceso al puente. Pues lo hemos conseguido, gente. Nos ha costado lo nuestro, pero lo podemos por fin mover. Y ahora sí, ha llegado el momento. He probably is. Hopefully we don't bump into him, but if we... Are you sure you can convince him? I've probably got a 30% chance. Meaning it could end in a fight. Haven't you noticed yet? Most of our convincing... We need to be sure, Saval. If we can't reach a common understanding with your brother, will you stand with us? Of course. My word is my bond. Vale, pues nada. Serval ya lo ha dicho. Me fío de ella perfectamente, así que nada, nosotros venimos por aquí y a ver qué pasa. Tenemos aquí un tesoro normal. I haven't fought with Gepard since he enlisted. He could never beat me when we were little, but now... Regeneración y ahora sí venimos aquí y aprovechamos, activamos esto y nos curamos. Vale, estamos curaditos. Ahora, yo creo que... Aquí está Gepard. It really is you. Wait, Gepard, listen to me. When the sentry reported to me, I thought there must have been a misunderstanding. The enemy alarm had to be unrelated to your entry into the restricted zone.
Perhaps the intruders had taken you hostage. Step away from the intruders, Serval. Walk over slowly and stand behind me. You're different from them. I'm sorry. We have an understanding. I stand with them. Okay. Give me a few minutes, just a few. Enough, Serval. Have you forgotten where we are? We Landaus ought to know this place better than anywhere. Every Silvermane guard here, every person here, is ready to sacrifice themselves. Yet here you are, leading fugitives into the restricted zone. Attacking my Silvermane comrades in arms. Why do you think I've come here? We found a way to dispel the eternal freeze, to seal the fragmentum. It might be the only lifeline this world has left. If that were true, why wouldn't you report to Madame Cocolia? Why would you sneak into the restricted zone and create chaos? You don't understand. The one preventing us from getting close to the truth is Cocolia herself. You have all seen the Supreme Guardian in person. Do you think you can act as you please? Nah, because está she cegado didn't por la recognize your justicia, version creo of yo. events? Listen to me, Gepard. The origin and spread of the fragmentum is linked to the Estelarón. The meteorite in the Architect's records, it's... I know about the Estelarón. It's exactly what the fugitives behind you are seeking. But the Madame Guardian has already revealed the truth to me. These people have ulterior motives, Serval. They want to steal this treasure from the Architects. The Madame Guardian has warned me before that you were indulging in fantasy. That you'd been exposed to forbidden knowledge. And that you would bring destruction down upon Belobog. Guards, formation. Arrest these people. Nada. Be inundated with fragmentum monsters Pues at any no moment. nos ha salido muy bien el Have diálogo, no ¿eh? time to waste on them. The forbidden is only forbidden to conceal the truth within. Cocolia is afraid that we'll seize on this knowledge. That the truth will spread far and wide. To save the world, we must risk it all. I've said my piece. Whether you believe it or not is up to you. Regardless, you should know by now your sister's never been one to back down. If there's something or someone you can't abide, you should stand up and resist. And if there's something you uphold, you should uphold it to the very end. Bien dicho. Me ha molado el buen discurso, aunque Save acabe en your batalla. explanation for the judge. You are charged with sabotaging the Silvermane Guard restricted zone. In my capacity as captain, I hereby order that these fugitives be arrested. This isn't like our childhood game, Serval. You won't get any leniency from me. The barrier hasn't been fixed yet. Don't try and be a hero, Gepard. Didn't I tell you? All our negotiations end in combat. ¡Al lío! Pero sí, todo acaba en pelea. Bueno, aquí está, tenemos al Gepard, así que hay que intentar aprovecharnos al máximo de sus debilidades. Mete bastante, ya creo que lo hemos comprobado, ¿no? Vamos a quitarnos uno de sus guardias en plan rápido, ahí está, pa. Luego. Vale, el prota es el que más daño le puede hacer a Gepard, así que vamos a tirar de as estelar y vamos a demostrarle que el poder de Estelarón está presente en nosotros y en nuestro bate, así que ataque doble. ¡Pah! Vale. A ver, aquí el tema es que yo lo siento, una tira primero la defensa, luego ya vemos el resto de cositas. Vale, ahí está. Un poquito de hielo para tranquilizar la situación, a ver si Gepard lo entiende. Está congelado bien. Vale, ya tenemos cargado el ataque tocho, pues vamos a soltarle a Gepard el sueño de flores para acabar ahí demostrando que Jingliu está roto. Vale. Se descongela. Vale, esto le quita bastante, ojo. Esto es lo que más... el tema es que, claro, el prota le quita bastante también. Entonces, yo creo que ahora atacarle un poquito para ir quitándole cositas va a ser suficiente, ¿no? ¡Ahí está! ¡Oh! Se carga. Y ahora tenemos ataque de ráfaga, que es el que debería bajarle del 70. Le bajará un 65, creo, a ver. Ahí está, 62, chaval. Vale, ha traído refuerzos. Y le mete barrera, no pasa nada. Vale. Le quitamos la barrera y ahora sí hay que darle con todo. ¡Oh! Gepard, te estás equivocando.
Let's go. Batter up. You have the worst luck running it. In the name of preservation. Meter, el boss. ¡Ráfaga! Y adiós. Vale, uno menos. Ya, Gepard le hemos hecho daño, ¿no? Pues ahora a seguir. Vale, bajamos a 40 por 137. Está siendo... Yo creo que está recibiendo mucho, 34. Pero lo que os digo, le está bajando mucho la barrera. Vamos aquí a atacar, es lo único que podemos. 33. Va a venir su ronda de ataque. Él se quema, 32. Puño de convicción. Intenta convencernos a puñetazos, literal. Y expiación helada. Ok, esto duele. No pasa nada, nosotros ahora empezamos con lo bueno. Ahí está, adiós, 28 y ok. Vamos a tirarle un sueño de flores efímeras para intentar golpearle con lo mejor que tenemos en el equipo, ¿no? Ahí está, boom. Lunita que te cae encima, te comes aquí un poquito de daño y ahora nos cargamos para echar una buena ráfaga de estas que duelen. Así que ahí va. 23, le dejamos en 15, 14. Golpeamos un poquito por aquí y ahora lo que vamos a hacer es romperle por fin la barrera, ¿no? Ahí está, golpe de bate, ruptura. Y parece que ya se rinde. Vaya combatazo. No queremos acabar contigo, Gepard. This guy knows how to put up a fight. He just won't go. He's as stubborn as I am. It could be an argument or a fight. He'll do both to the death. That's enough, Gepard. Take a look around you. You're the last man standing. Even if I am, I won't yield. No tienes que rendirte. Te estamos diciendo la verdad. That wouldn't be a victory for us. Yeah, our goal is the same as yours, Serval's and Bronya's. We just want to preserve this world. There's no reason to turn against each other. Gepard, brother, surely now you can see the need for pragmatism. Even if you don't believe my outsider friends, you should believe me. Maybe I've wasted your trust. In which case, believe Bronya. Lady Bronya. Le contamos todo lo que sabemos, le damos la carta de Bronya a ver si funciona. Más que esto ya no podemos hacer para convencerlo. Lo estáis pasando, me está gustando mucho que estáis poniendo de equipo. A ver si me saco el 5 estrellas este que decís de lo del mundo este simulado. Y la verdad es que podría estar bastante bien. Podemos decidirlo por ti, muy bien. Puedo seguir luchando. Hala. Lady Bronya is the commanding officer for the front lines. According to military protocol, if the frontline directives of the commanding officer clash with those of the architects behind the lines. Gracias por comprenderlo. Por fin. Bueno, pero tenemos cositas que hacer, ¿eh? For the Silvermane Guards, the Guardian's orders are paramount and absolute. No importa ahora eso, el pueblo de Bajo es más importante. We lose the reason for our existence. Our fight with the Fragmentum monsters is for the sake of preservation. But our fight with you? I fail to see the purpose. If you are truly able to prevent our endlessly unfolding misfortunes, then the people of Belobog are indebted to you. But if you are using lies to mask your true intentions, using my sister and Bronya for your own ends, I swear by Klepoth that I will kill— They're not lying. You must be Zila. You are a skilled fighter. Your combat style is nothing like that of the guards. Regardless of what you believe, these guys have been a great help to the underworld. Bueno, if you pues want to parece que advance further aquí va. northward, you must traverse an area entirely corroded by the Fragmentum. The guards can give you some time before the next wave of attacks is upon us. Pues nada, nosotros hemos subido el nivel de trazacaminos al 26, lo cual es bastante bueno. Vamos un poquito a explorar por aquí a ver qué encontramos, ¿no? Aparte de este bonito... Voy a ver un cofre o algo seguro. Aquí está el cofre, digo, aquí, zona de cofre. No hay ningún libro ni nada, ¿no? No parece haber nada más. Bueno, pues vamos allá. ¿Estáis listo a hablar con... para abrir la puerta, ¿no? Yo estoy listo. Recogemos esto, informe.
Petamos esto aquí. ¿Me deja? Abre la puerta, por favor, Gepard. As soon as the restricted zone gate is opened, the monsters on the other side will turn out in full force. The guards will do their best to stall them and buy you some. Once you've broken through the front line, there's nothing more we can do for you. So, have you made... ¡Vamos! Estamos listos. Understood. Keep your weapons close. This will be a fierce fight. Guards, open the gate. Vale. Vamos a ver qué pasa ahora. Are you dealing with attacks like this every day? It's a common occurrence. Guards, formation. Well, I'm gonna make sure I don't owe the guards any favors when this is done. ¡Vamos! ¡Por Bronya! ¡Al Leo! Here they come. Steel yourselves. ¡Al Leo! ¡Al Leo! ¡A tope Leo! Más combatitos por aquí mientras avanzamos en una historia que de verdad, qué pasada. Y bueno, aquí lo bueno es que podemos empezar fuerte con el as estelar y por lo menos lo que digo. Vamos a reventarnos a alguien, ¿no? De tranqui, de chileo. A ver, el tema es que lo suyo es ráfaga y ¡pam! 2 menos, básicamente. Que sí, que diréis, aún no lo has reventado, pero ahora veréis. Ahora, ¡pam! Y no me he curado. ¿Qué dices? F en el chat, ¿no? Voy sin curar, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. A ver, tiene solución más o menos. Tiene solución. Niño reverberante. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Pensaba que estaba curado, pero no. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Dungeon, vas a salvarlo. Step aside. ¡Adiós! Vale, este está. How many of them are there? The more, the merrier. These guys are nothing. Hold the line. Nos acaban de quitar la curandera. Nos la han liado. Pero no pasa nada, nosotros estamos listos para todo, así que ya sabéis. Un buen batazo y batacazo. Vamos ahí, uno de estos menos, bien. Ahora, el tema sería... ¡Oh! Y adiós. Lo hemos conseguido. ¿Vale? ¿Hay que curarse a los personajes? Sí, hay que curárnoslos. Pero bueno, este frente lo hemos... I told you, Gepard, the barrier hasn't been fixed yet. Don't try and be a hero. This is only the first wave. They'll have reassembled soon. I have to. Hey, Mr. Silvermane, listen to your sister. I can tell just by looking at you that you haven't fully recovered. Outsiders. Zila, the second wave hasn't started yet. Make the most of this opportunity and make a break for it. Huh? Serval, aren't you gonna look for the Estelarón with us? My brother can't hold them back by himself. He wasted a lot of energy on us. Tienes razón. He's my responsibility now. Besides, if I'm not here to help, I don't know what might happen in the next wave. I want to go with you. I do. I always wanted to catch a glimpse of the Estelarón with my own eyes, and now it's so close that I can't abandon my brother. Tienes razón, o sea, yo había hecho una landau hecha y derecha. It's up to you now. I believe in you. You've given me new hope. Gracias. Get hold of the Estelarón before Cocolia realizes what's happening. ¡A la carga! Me he emocionado. Hey, March. Don't forget to take a picture of the Estelarón for me. Me ha hecho gracia, tío, lo sé. Say no more. We're good at it. Vale. Pues vamos a ello. Obviamente hay que curarnos porque estamos un poco reventados. Literal. Pero bueno, vamos a ver esta nueva zona y a ver qué pasa.
Me está pareciendo muy divertida la Still, historia, ¿eh? It all sounds like here. Fragmentum activity is intensifying. Something's happening on Jarilo-VI. Shouldn't we go down there, Himiko? Have faith in them. Besides, this is his first trailblazing expedition. How will he be able to look back fondly without a few twists and turns? Are you bored, Welt? I understand. But we have lots of opportunities ahead of us. Let's leave the memories of this expedition for them. So you think they'll be safe, right? Claro, estos nuestros amigos están ahí en el tren y ya está. Yes. We haven't seen any Eon or Emanator level imaginary reactions. This is a young person's adventure. We shouldn't interfere. At most, we could offer a little off-site assistance. Mano externa. Empieza a caer cohetes de arriba con la de esto y Meco y dices, vale. The Fragmentum, Gepard? Compared to this, the corrosion we saw in Backwater Pass paled. Este lugar me pone nervioso. Serval said that the Estelarón was very likely hidden in the snow. This place makes... We have no guide and no way of detecting the Estelarón. Tenemos que avanzar, es lo importante, gente. The stronger the fragmentum contamination. Bueno, aquí lo importante, tenemos para curarnos, esto es para volver, entiendo, y ahora hay que avanzar por aquí, ¿no? Oh, look! Up ahead on the ground. What is that? Be careful. Think twice before you interact with anything in the fragmentum. Objects that have been exposed to fragmentum corrosion might not be stable. Vale. I wouldn't touch that device if I were you. No, no estáis viendo que tengo que ir donde me dicen y ya está. This is... Bronya's! Lo encontramos en el orfanato. Yeah, so she's... Whoa! That's Bronya! Huh? Is that Cocolia too? No, it must be. Which means they were definitely here, and it looks like they went that way. Just in time. Vale. We're deep inside the... Let's look for other clues for... This is a complex mechanism. I knew this. Wait! Wasn't there some big energy hub-looking thing back... I can't say I like the idea of interacting with our surroundings. Especially this deep into the fragmentum. However... Vamos a probar. However... There's no other way. It worked, right? But the gate didn't... Are there other units? It's clear that whoever did... Vale, parece que hay que buscar los otros mecanismos, ¿no? Pues vamos allá. De mecanismos va la cosa, gente. Look, over there. Vale, ahí hay otro mecanismo y aquí tenemos un guardia. Así que... debilidad. El buen cambio. Step aside. ¡Tú! Fuera. This is our chance. Adiós. Pues ya está la batalla hecha. Cómo mola esta historia, poca broma. Poca broña, chavales. Ahí está. ¡Oh! ¡Hey!
Debilidad. Vamos a quitarnos. El problema del puzzle este es que está en medio y no sé cómo podemos reaccionar, pero bueno. Por aquí la cosa está fácil. Nos quitamos a un pajarito y ahora aquí pues doble ataque tocho de ráfaga y vamos a quitarnos rapidito a los enemigos. Vale, impacto helado. Fuera. No está de lleno. Adiós. Vale. ¡Toma ya! Matazo. Vale, listo. Pues ya está. Problema resuelto. Are those monsters guarding the energy hub? Nos curamos. Seems like it. Strange. Fragmentum monsters would usually destroy man-made objects. Vale, llevamos dos. Did you hear that? Just come on, let's find the next one. Where is the next... There's no switch. I've never seen such a desolate place. At least in Rivet Town, you could tell that people used to live there. Rivet Town is only at the outstretched fingertips of the corrosion. Now, we're deep in the Fragmentum's heart. No, lo tenemos controlado, gracias por avisar. Cuidado, ha sido guay. He leído el cuidado y digo, al girar la esquina seguro hay algo, efectivamente. Vale, este empieza con quemaduras. Vamos a hacerlo rapidito entonces. No, as estelar. ¡Oh! It's too late to repent. Let's make it quick. You have the worst luck. ¡Adiós! Pues ya lo tenemos. Fin de la batalla. Enemigos derrotaditos. Y a ver ahora qué pasa, porque esto pinta importante. Aquí hay enemigo fuerte, ojo. ¡Tú, grandullón! Tienes un cofre detrás que queremos. Estamos a tope y bueno. Como siempre, enemigo fuerte, así que ya sabéis cómo vamos a hacer esto. ¡Pam! Acabamos con el tío este, hacemos ruptura. Y ahora pues vamos a combinar esto con atacar a este. De paso, ya que estamos, tiramos aquí el ataque de JINGLIU y al ¡oh! A ver, doble ruptura. Y ahora lo bueno. Peño de flores efímeras. Rafaguita. Ay, ¿no es el otro? ¿O sí? Let's go. How about this? Stay right there while I give you a present. ¡No! Ojo, quemadura, ya empezamos. Los robots rotos, poca broma. Vale. Impacto ardiente al prota. Pues nada, todo va a ir al prota. Vamos a quitarnos a este ya y un problema. Vale, ahí tenemos la ruptura hecha y ahora pues lo que tenemos que hacer es la ruptura del grandullón, que como ya sabéis va con hielo, ¿no? Así que vamos allá. Vamos a ponernos a golpearle con un as estelar cargadito y a ver si conseguimos rápido que el hielo salga a la luz. Vale, ahí está. Ahora, lo que os digo, el tema de hielo. Pum, uno por aquí. Vale, nos atacará. Adiós. Está yendo a por él a full. Adiós. Pues nada, hay que reventarnoslo, ¿no? Pues vamos a sacar aquí el poder. Vamos a hacer la ráfaga y a ver qué quiere ahora. ¡Oh! Mirad que aguanta muy bien la ráfaga, O sea, de verdad, está bastante preparado para todo lo que pueda fastidiarnos. Pero ahora hacemos el ataque y acto seguido, pam, las flechas. Y esto sí que nos da la ventaja contra él. Así que ahí va, flecha gélida. Le rompemos la guardia y ahora por lo que digo. Vamos con rafaguita fuerte. 1, 2, 1, 2. No le quitamos mucho, hay que decirlo. Aguanta muchísimo, ¡Oh! ¡Tú! Cómete un poquito de eso. Lanzazo. Vale, 1500 y no le baja apenas la vida, O sea, poca broma. Vale, se recupera. Tenemos que volver a alta temperatura, ¿no? Locura.
Tedious. Vale, pues ahora hay que pararlo como sea, así que ya sabéis. Esto ahora puede resultar fácil, pero lo que hay que hacer, lo primero de todo, antes de que la cosa vaya más... pues no he dicho nada, iba a decir, vamos a pararlo, pero me va a reventar, literal. Así que vamos a tirarle con todo otra vez. Aguanta muchísimo, el bicho. Vale, ahí está. Lo tenemos listo. ¡Ráfaga! Vale. Adiós. Pues nada, quedamos dos. Pero tenemos el ataque, Yo creo que podemos. Que mete muchísimo, con las cenizas. Wow. Lo que os digo, probablemente estamos ante uno de los bichos que más meten y no le está dejando ni romperle la guardia. Y él está atacando dos veces. Ahí está, 219. Y nos mata. No, mira, me ha dejado 29. Me ha matado. Absurdísimo, pero bueno, ahí está, lo hemos intentado, gente. A ver, vamos a intentar otra estrategia, literal. Es que me ha partido en dos. Yo creo que con esto se puede mover, ¿no? Está tapado eso, ¿no? Hay que girarlo así. La clave es ponerlo así, para que nosotros podamos... Ahí está. Para que nosotros podamos pasar, ¿vale? Así se puede pasar. De todos modos, lo que os digo es que ese de ahí arriba, yo creo que podría... A ver, es más fácil hacerlo después. Obviamente esto hay que hacerlo, yo entiendo que desde aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por aquí de tranqui. Y entiendo... ¡Ah, de abrir la puerta! Claro, claro. ¿Eh? ¿Qué es esto, señor Yang? Caverna de la corrosión. Ojo que esto es para artefactos, A ver, vamos a probar. Se supone que aquí me puede ayudar el PJ de un colega, ¿no? Así que vamos a hacernos una rapidita con Eren y a ver qué pasa. Vamos allá. Esto es bueno porque, lo que digo, nos permite pillar artefactos y ya con esto por fin podré farmearme artefactitos para todo el equipo y eso mola mucho. Vale, pues ya sabéis cómo va esto. Potenciamos. Y acabamos con ello. Vale. ¿Te piensas que puedes pararme? Pues no. Fin de la batalla. ¡Wow! Ni tan mal. Vale, a ver. Bueno, vamos a repetir otra vez. Por probar un poquito las cosas. Me está molando mucho, es lo que os digo, el tema de disfrutar un poquito de la aventura, el tener un colega como con una UID que tenga personajes fuertes para este tipo de cosas y los cálices ayudan muchísimo, así que el plan que llevo es intentar levear todo lo rápido que pueda a mi cuenta para que podáis tener algún personaje que podáis usar como por ejemplo a JINGLIU o lo que sea, así que ese es el plan y no hay más, ¿no? Vamos allá, acabamos con este y ahora pues soltamos aquí la del amigo y ya está. ¡Oh! Me mola porque aquí realmente se farmea mucho más rápido, por ejemplo, que en el Genshin. Lo hicieron bastante divertido. Vale, ahí está. Ojo moradito, hay cosas nuevas de 4 estrellas, ¿no? Bueno, esto está top, pero nosotros tenemos aquí que hacer algo, ¿no? Así que vamos al lío, poco a poco. A ver a dónde nos lleva esto. ¡Cofre! ¡Tú! He hecho la de coger el cofre para que no me haga emboscada y luego devolvérsela. O sea, nivel God. Vale. Lo primero de todo, en estos tipos de combates, yo lo siento, pero vamos a quitarnos a los pesados que se meten en la mejora, ¿vale? Así que ahí vamos. Venimos aquí, a este nos lo podemos reventar ya. No voy a andarme con... En este caso, ninguna cosa que sea... No sea destrozar al enemigo, así que ahí vamos, ¿vale? ¡Oh, tú! ¡Pum! Aleo. Fin de la batalla, lo tenemos. Vale, aquí tenemos el tercero de los interruptores, así que vamos a activarlo, pero primero cogemos el cofrecito, que es un tesoro normal. Ahí está el cofre.
Bien. Vale. Listo. Nos queda una. I want to ask you a question. Dispara. Do you still remember those dreams you mentioned to us? I know you're wide awake right now. Well, this is merely speculation, but perhaps the one in your body is... Huh? You mean that Stellarons can communicate? Well, there's never been a human that could accommodate a Stellaron in their body. El Estelarón ya avisó a Cocolia. Then... Yes. Don Hung's speculations are usually right on... Vale, es muy bueno lo que ha dicho él, pero no podemos perder ahora el tiempo, así que vamos a por Cocolia, a por Estelarón y a por lo que tenga que ser. Lo bueno de estar en esta zona aquí tan bonita es que ahora podemos venir por aquí de tranqui, aparte de coger materiales, que siempre ayuda, ¿no? Venimos y abrimos esta puerta. Con esto vamos a poder volver a la zona de antes y cruzar de otra manera. Así que ahora, por ejemplo, bueno, ya estoy curado. Lo que me interesa es... A ver, tengo que mover esto de manera antihoraria. Ahí está. Vale, entonces yo ahora voy a poder ir a la zona. Aquí lo tengo bloqueado, como podéis ver. Pero si yo ahora, como ya he abierto esta puerta, puedo dar la vuelta, pues vamos, damos la vuelta y ya está. No ha sido complicado, ha sido divertidillo. Y lo que os digo, los puzzles están bastante interesantes también. Me mola, me mola. Esto ahora de los artefactos, pues ya es lo que digo, es un handicap bastante bueno para ir haciendo cositas. Así que todo guay por parte de ello. Ojo, tenemos aquí al amigo, así que... ¡Ey, tú! Debilidad. Esta parte de Dungeon es clave. Vale. Ya sabéis, empezamos la batalla, vamos a quitarnos de un solo golpe a el robotito pesado. Y ahora pues batazo y a por todos. Boom. Vale, fin de la batalla. Lo tenemos. Muchas gracias. No, la verdad que está bastante guay. Es lo que os digo, llevo los días que estoy jugando, me tiene enganchadito el juego, O sea, está muy top. Y tengo ganas de ver los eventos nuevos, todo lo que están sacando. Lo bueno es que ahora es un juego del cual, claro, como ha salido hace 4 actualizaciones, ¿no? Tenemos un montón de cositas por hacer y eso mola. Vale, obviamente ahora podemos usar la unidad de control. Y lo que os digo, puedo permitirme incluso volver. Debe haber sido antihorario, ¿no? A ver. Bueno, por aquí también puedo, así que es más fácil, ¿no? Podemos ir por aquí, abrimos. Vale. Otro eco. Yes. Claro, con esto estamos de vuelta. Pero lo que os digo, voy a por la revancha del bichaco tocho, Vamos ahí necesito acabar con él. O sea, ha sido como... No, tío, no. Necesito enfrentarme a retos. Y este va a ser uno de ellos, así que vamos allá. Eso sí, puedo comer, se supone, para fortalecerme. Entonces creo que va a ser una buena opción. Ojo, aquí había un cofre que no había ni visto. Vale, entonces... El tema es el siguiente. ¿Cómo era lo de la comida? Aquí, inventario, ¿no? Tenemos la comida. Vale. Vale. Vale, en principio ahora estamos aumentados, ¿no? Venimos aquí, cogemos el cofre. ¡Hey, tú! Debilidad. Ahora sí. Vamos a enseñarle aquí al amigo lo que estamos preparados para hacer, ¿no? Ahora, como veis, tenemos más vida, así que debería de ser suficiente para poder quitarnos un poquito a la pesadilla esta. Ahí está, boom, rupturita guapa.
Ya sabéis, empezamos solo con Dangen para quitarnos el problema de los dos guardias, ¿vale? Y por lo menos que estos no nos hagan daño, ahí está. Vamos a jugar con cabeza. Ahí va, pum, lanzazo. Vale, ahora, por aquí, prota. Uno menos. Golpeamos aquí, que vemos que no vale mucho, pero podemos volverlo a hacer para intentar hacerle todo el daño posible aquí al jefazo. No es un jefazo, ya lo sé, pero me entendéis, ¿vale? Vamos allá. ¡Pum! 600, vale, ahora la clave, aquí tenemos que empezar a meternos en cositas, así que vamos allá. Lo he hecho bien. Quemadura, tío, es que la quemadura es insoportable. Vale, por aquí vemos que la clave contra este pues suele ser el tema del hielo, así que vamos a ir golpeando con todo lo que tengamos. Con los otros podemos ir golpeando para quitarle un poquito de daño, que también ayuda. Pero es que nos aguanta bastante, el amigo, ahí está. Vale, aquí pues de nuevo lo mismo. Defensa. Bien. Vale. Hay que volver a... Vamos a tirar un poquito de congelación con lluvia glacial. La clave es que JINGLIU empiece a meterle la somanta a palos y yo creo que ya está. Pero bueno, suele ser complicado, llegar ahí. Así que nosotros a cargar la habilidad como sea. No está cargando mucho la habilidad, pues, cabrón. Ahí estamos, vale, fuera. Vamos a volver al bate. Vale, aquí lo que os digo, a nosotros mismos. Vale. Escudo, congelación, se quita la congelación. Y volvemos a intentar buscar la ruptura, pero es lo que os digo, no me está aumentando apenas el ataque, macho. Vale. Vamos allá. Dangen, te toca. Tú. Alta temperatura, ¿no? Vale. Me mete locura, ahora mete más, hay que tener cuidadito. Y ahora es cuando tenemos que buscar la manera de congelarlo rapidito. Así que ya sabéis, disparito para quitarle ese trocito de barrera. Y ahora con un poquito de suerte, después de esto podemos... Madre mía, es que quita muchísimo, tío. Es que quitan muchísimo, o sea, aunque o le metemos barrera a todo o tenemos un problema continuo y nos revienta el amigo. Pero bueno, le vamos a dar con todo lo que tenemos, ¿no? Ahí está. ¡Boom! Nada. Ahí está, vale, ahora sí. Vale, lo tenemos. El tema es que tengo que sacarme la ulti, tío. Si no, no puedo hacer nada. Es muy absurdo. No puedo centrarme ahora en... Es que tengo que hacer que ataque. O sea, ahí está. Vale. Necesitamos que JINGLIU... vale, se termina la congelación. El tema es que lo que tengo que hacer es sacarme la habilidad. Y no me está llegando. Vale, ahí, esto también me vale. La ráfaga. Vale. Rafaguita. Combamos. Vamos a tirarle todo ya y adiós. ¡Oh! ¡Toma ataque! Me encanta porque es que sale la luna ahí y te queda guapísimo, tío. O sea, brutal. Vale, nos pega fuerte. No pasa nada. Disparito. Y yo creo que está ya en las últimas, ¿no? Ahí está fuera. Lo tenemos, fin de batalla. Enemigo poderoso derrotado. Otro que cae bajo nosotros. Toma ya. Me ha reventado la primera vez, también os lo digo. O sea, aquí... Ojo, artefactos de 4. Ni tan mal. Por lo menos nos vamos pillando equipito, que creo que siempre ayuda, ¿no? Bueno, ahora ya sabéis que hay que volver a la zona normal, así que a ello vamos. Toda esta corrupción no es buena señal. No es... Para nada es buena señal la corrupción. Creo yo que aquí pues lo estamos viendo, ¿no? A ver. Keep at it. Whoa, check this place out. Vale, curaos. Looks like another completely new. Considering where we are, it would be surprising. I don't care how strange it is. It's Vamos a por él. Vale, pues vamos a coger el objeto este. Y vamos rapidito a por el monstruo. Debilidad. Ya, hoy no voy a estar mega rato con el directo. O sea, el plan es avanzar un poquito más y a ver si terminamos un poquito esta pedazo saga y ya. Pero me ha molado. Ojo, está fuerte, ¿eh? Vale. A ver, aquí el tema es lo que os digo. Yo generalmente prefiero quitarme a los pesados de al lado. Vale.
The truth of life and death, Sí, sí, sí. revealed in an instant. A ver qué hace contra This esto. sanctuary is but a vision. Let's go. ¡Toma ya! Ha aguantado el otro, por ahora. Vale, mete muchísimo cuando hace eso, ¿no? You have the worst luck, Rena. Pam. Gotta try hard Lluvia sometimes. glacial. Check out this Reventamos al otro la barrera. Y ahora pues... A ver un poquito qué pasa, ¿no? Contra nuestros enemigos. Hemos hecho ruptura, eso es bueno. Ahora lo consigo. Yo lo que haría es me centraría en intentar acabar con el que está congelado. Ahí está. Y ahora ya nos centramos en nuestra amiguita, ¿no? Vale, quien usa ataque básico recibirá un castigo y relámpago de condenación. ¿No quieres ataque básico? Pues toma ataque doble de estos. Ahí está. Vale. Rafaguita. No podemos usar ataque básico, no pasa nada. Ahora de poco te sirve. Ya se le ha quitado, ¿no? Se supone el... Creo que sí, ¿no? Sí. Vale, 1000 y pico. Disparito por aquí y ahora pues vamos a soltarle todo, ¿no? Ahí está. 197. Seguimos ahí. Pam, 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 pam. Vale, ok. Que no pare la fiesta. Vale. Se regenera, no pasa nada. Prohibición de habilidad. De nuevo estamos con lo mismo. Vale. Tormenta. Madre mía. Electrificante. Ya me defensita un motivo. Ah, ahora lo que no puedo es usar ráfaga, ¿no? Vale, vale, vale. Lo pillo, lo pillo. Clemency, the time is now. Ya está, fin de la batalla. Pum. Adiós. Enemigo reventado, pero vamos atrás a curarnos porque nos ha costado un poquito. This enemy is completely different. If I didn't know it was a product of the fragmentum, I'd think we were fighting a human. Unlike those random low-level fragmentum creations. Look, Bronya and Cocolia's echoes. Estoy un poco confuso. Hey, stay with it. I sense that we're very near. Madre mía. Tesoro normal. Dos libros. Más ecos de Cocolia. This is where the first but the otherworldly legion did not tire. When all was nearly lost, she chose to set her sights on. As for what came later. So... Ironic, no? All the Estelarón did, even going so far as to attempt to use it? Oh, something created using otherworldly technology. An inhibitor that a corporation from the old world and the architects attempted to use to house the Estelarón. Oh, I know you have many questions. Vale. Venimos por aquí, abrimos la unidad. Ya ve qué pasa. Ojo, puzzlecito. Ahí está, resuelto. Llévanos a un cofre, por favor. Me lo ha parado, tío, el... Nada, ataco total. Me he enganchado contra el suelo, tío. Vale, vamos a hacerlo fácil. Esto ya sabéis que son 3 rondas, así que vamos a quitarnos rapidito uno para intentar cargar la congelación para nada más empieza la siguiente batalla a reventarnos a los que podamos. Esto es fácil, aquí no tenemos que hacer mucho. Golpeamos y ahora con Josh voy a reventar a Batando. Ahí está. No me ha dado para cargar, pero ahora sí, ¿no? Ahí está, vale. Cargamos una habilidad. Cargamos un poquito de esto también. Y ahora con el daño este pues recupera. Pero el tema es para el siguiente combate hacer daño, ¿no? Ahí está, nos quita un poquito, no pasa nada. Este cae.
Y ahora pues tenemos un turnito para cargar nuestras habilidades y que la cosa llegue, ¿no? Ahí está. A ver si llego, por favor. Ahí está, perfecto. No me fío de enemigos potenciados, así que allá vamos. All will be revealed. In lunar flame. Try harder. Fuera. Let's make it quick. ¡Pum! Aleo. I'm told, watch this. Sword war. Just a scratch. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a soldado. vision. Adiós. Vamos a decirle ahora a ella que pare un poquito el tren, ¿no? ¡Toma! Mañana le hemos golpeado un poquito demasiado fuerte, ¿no? Me han dicho, ahí está, un tirito y adiós. Pam. Ya está. Fin de la batalla. Ni tan mala, está bien, está bien. Como mola la historia, de verdad. O sea, bueno. Debilidad. Lo hemos pillado. Vale, el tema es que estamos un poquito tocados y hay que buscar, sobre todo el... Jope, es que meten muchísimo la prohibición de habilidad, ¿no? Habilidad básica no se puede, vale. No podemos usar la habilidad básica. Vamos a intentar quitarnos primero entonces con la especial a los pesados, ¿vale? Ya sabéis cómo va esto. Y lo he hecho al revés, ¿verdad? Sí. F en el chat. Vale, impacto ardiente. Con quemadura, tío. Es que me da igual lo que me haga, pum. Vamos a reventarlo. Sí, es que quita muchísimo, tío, la habilidad esa, No me parece nada justo el daño que hace. Mira, pegado. Es que es absurdo. Quemadura tal. Ataquen a la sombra guardiana, ¿no? Vale. Ahora no podemos atacar a la sombra guardiana. Ah, o sea, si hago ráfaga tampoco. O sea, distingue. Pues nada, tío, ya me da igual todo. Hala. Lo siento, pero aunque me revientes, voy a hacer aquí el juego máximo. Esos dos van a caer. Vale. Vale. A ver, aquí el tema sería en quitarnos a este de un golpe, ¿no? Ahí está. Lo que podamos. Se carga esto, la transmutación. Tenemos para hacer la ráfaga. Entonces ahora con la ráfaga me puedo reventar a estos dos. Ahí a lo fácil. Y se me cargará la habilidad. Bueno. Ahí está. Tiramos la habilidad. Pum. Vale, y esto es lo que interesa ahora. Intentar coger y hacer todo lo que podamos contra este bichaco. Así que ahí va. Pum. Vale, 1300 y pico, pero el tema es que como ataca el prota me la lía, tío. Nada, después de la... Es que la he liado yo solo en esta batalla. Retirarse. Vamos fuera. O sea, me ha reventado y no es plan. Es lo que os digo, es que he entrado muy dañado y he dicho, es que es tontería que intente reventármelo cuando he empezado de base la batalla fatal. O sea, estaba tocadísimo. Así que vamos a intentar hacerlo bien. A veces, es lo que os digo, fijaos que tengo leveado el personaje, ojo, pero estos enemigos son bastante durillos. La clave tal vez, puedo empezar con debilidad, o sea, debilidad. La clave es, empezamos con lo de debilidad. Y ahora vamos a intentar hacer las cosas bien, que antes no las hemos hecho, ¿no? Vale, a ver, es que empieza con el rayo igual, tío, da igual que le peguemos. Nos pega y... Habilidad básica no podemos, genial. Pues... Es
que me mete el piño, tío. No mola, me limita muchísimo mi estrategia. No, a este lo intentamos paralizar rápido. Ruptura, ¿vale? Vale, este nos va a pegar con impacto ardiente. Es que nos quitan un montón y nos meten quemadura de un golpe. Es lo que hay. Vale, ahí está. Necesito cargar las habilidades. Este se quita. Es que te ralentiza mucho, tío. Las habilidades básicas otra vez, ¿no? Vale. Y es que no, anda que no mete. Vale, entre eso y la quemadura, esto está un poco la cosa mal, pero bueno, no pasa nada. Habilidad básica no podemos usar, pues vamos con el ataque normal, ¿vale? Le golpeamos, ruptura. Se quita el otro. Impacto ardiente. Es que van a estar todo el rato así. Me van a quitar media vida porque les da la gana, tío. Es muy absurdo. Pero bueno. Vale, ahí está, golpecito normal. Por aquí, pues lo que digo, vamos a intentar descongelar a este. A ver si nos carga algo la habilidad, tío. Porque si no, no podemos hacer nada. Vale, otra vez este ahí. Este, pues recibiendo un poquito de daño. Pero es que no me dejan atacarle. Impacto ardiente, ala, otra vez. Nada, tío. Me ha quitado ya media vida porque no puedo. Recuerdo de relámpago, vale. Tormenta de condenación. Pues nada, tío. Yo lo siento, pero esto es muy absurdo. ¡Tú! Vale. A ver si consigo. Vale, ahora que no tiene esto voy a intentar quitarle lo máximo, porque si no la vamos a tener igual. Y aquí pues lo que os digo, o sea, ataque en ráfaga. Y no nos lo pensamos, porque si no vamos a tener el problema de la pesada esta todo el rato, tío. Es que de verdad mete muchísimo y los personajes aquí ya se nota. Pero bueno, tenemos ahora esto. Yo creo que con esto podemos, O sea, a ver, el prota aquí es la clave. Ahí va, boom. Vale, 1000 y pico. Ya nos hemos quitado uno. Este muere. Vale, ese ya está. Y ahora el otro es el que me interesa. Me da la vida. Tengo que venir aquí, hacer esto. Le hacemos ruptura. Venimos aquí, soltamos la habilidad. Se la tiramos a la otra. Sueño de flores efímeras. Que la clave aquí es el que más daño puede hacer es el prota y Ángel. Y ahora está uno con quemadura y el otro un poco tocado. Pero podemos. Vale, le hemos quitado solo 700. Pues tenemos la transmigración. Le hacemos la ráfaga. Ahora yo creo que voy bien. Que me quita 100 de pasar turno, tío. O sea, es muy absurdo. Vale, por aquí. Ataque doble, pam. Media vida. Pero no llego, tío, es imposible. Vale, se recupera. Recuerdo de relámpago. No pasa nada, nos pega y prohibición de habilidad, ¿no? Habilidad básica. Vale, ya no podemos usar la... Es que... Anda que no limita eso, chaval. Anda que no limita. Tengo que usar la ráfaga y me mata. Pues nada, tío, ahí está. Ta. Adiós. Muy absurdo, Bueno. Vale, ya se acaba la prohibición, ¿no? A ver. La habilidad básica otra vez, tío. Es que si no para de... Muy absurdo, tío. No se puede este bicho. Os lo digo en serio, no se puede ahora mismo. Con lo de las habilidades y todo eso me está... Contra mi equipo me rompe en dos. O sea, literal. Buah. Pues voy a tener que pasar de momento de explorar un poquito de esto. Ya volveremos más tarde. Es lo que os digo, este enemigo sí que es más fuerte que yo en todos los aspectos. Tenemos el puzzle que hemos reparado, pero tampoco podemos de momento hacer nada porque es lo que os digo, o sea, no va a poder avanzar. Así que con toda la calma. Venimos por aquí. Aquí hay un cofre, ¿no? Y aquí hay otro bichaco, pero una puerta cerrada con llave, madre. ¡Oh! Tenemos que recuperarnos, que nos han dado por saco. Vamos allá. Vale. Combate más o menos normal y no revelante. Quemadura, tío. Es que de verdad. La quemadura está OP en este juego, tío. Vamos a quitarnos rápido a este. Estoy a medio gas ahora. Vamos. Jaleo. Step aside. I have no Vale. Let's go.
Fuera uno y vamos a acabar con el otro. Y ya está. ¡Pam! Tiraco y listo. Vale, hay que curarnos, gente, hay que curarnos. No voy a usar comida, voy a buscar algo que me pueda curar y ya está. Vale, ahí está, un mundo cerrado. Esto de pinta a vos, ¿no? Keep at it. 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 Bueno, me curo con regeneración porque soy un crack. Nada. A ver, vamos a ver, me he mejorado los personajes. Vamos a intentar algo diferente. Vamos a intentar meternos el boost a tope con lo que sería el tema del ataque, ¿vale? Vamos a ir aquí al puesto de comida, ya sabéis. Y vamos a buscar, pues... Por un lado le metemos esto. Vale, ahí esta mejora ya la tenemos. No se puede usar doble, ¿no? ¿O sí? Ah, no, vale, eso se puede uno, ¿no? Vale, ahí está. Vale. Vamos a tirar aquí todo y a ver si así lo conseguimos. Vale, básicamente aquí lo que digo, toca el eco de Cocolia. Esto está OP y me he puesto a Hook porque me lo habéis dicho vosotros, porque me ha dado una paliza literal. Me le he dado a Hook con lo que he podido y vamos a ver ahora qué pasa, porque estamos ante probablemente el gran problemón. Esto es un boss. Llevamos varios boss en lo que es esta historia, pero yo creo que de alguna manera tengo que subir el nivel del mundo. Mirad, es que empieza fuerte, ¿eh? Nada, de chill. Vale. ¡Oh! Hook 91, Hook es la clave. Pero es lo que hay que comer pociones, porque si no de estas, si no nos metemos en la mejora, mete demasiado. Lo he estado comprobando, o sea, he hecho probetitas. Ya sabéis que esto, el plan es que también sirva de guía, ¿no? Así que vamos allá. Personajes de fuego o de alguno de los elementos que le hagan daño es la clave, ¿vale? Pero esto es lo importante. Cuando haga esto hay que reventarnos rapidito todo, ¿vale? Así que vamos allá. Vale. Es que esto es lo que más quita. Entonces, por aquí. ¡Pum! Let's go. ¡Pam! Uno menos. Vale. Ese nos lo hemos más o menos evitado. Ahí está. Y ahora pues hay que... No, me pega, tío, me pega. Es que no me da la vida. Va muy rápido, tío, pero bueno, este ya está fuera. Ahí está, vale. A que me la congela, tío. Es que estaba claro. Bueno, mejor a ella que a Hook, también os lo digo. Vamos a intentar ahora. Cocolia, 81 a 73. Pam. Le vamos bajando. Vale, este es el ataque tocho, ¿no? Vale, está como cargando energía. Ahora es cuando con Hook tenemos que ser God, básicamente. 68, la hemos quemado. Vamos a tirar una rafaguita por aquí. 65. El ataque. Ya sé que no le hace rotura, pero pues bueno, es lo único que tenemos. Me lo voy a comer, de lleno. Y sí, mientras la crack congeladita, Jingliu, pobrecita. Ahí está. Vamos a intentar cargar un poquito la habilidad. La clave es que llegara a Hook, pero no ha llegado. Ahí está, boom. Nos quita un montón. Bueno, tenemos la habilidad cargada de Hook. ¡Bum, bum! Aquí viene el fuego. Cocolia, prepárate. ¡Pum! Vale, 45 a Cocolia. Congelación finalizada de Jingliu. Y la buena ráfaga para reventarnos un poquito aquí a lo que se pueda a la amiga. Pero es que ni así, o sea, de verdad. 34. Le estamos quitando todo lo que queremos y nos cuesta 32. Vale. Vale, está quemada, es lo bueno. Vale, escalofrío perfora huesos, va por el prota. El tema es que Hook aguante. Escalofrío, vale. Está pegando aquí a todos, Vale, Hook. Reventamos la barrera por fin. Ruptura y ahora es el momento de reventarle con todo lo que tengamos. Así que no os paréis, ya por ella. Como podéis ver, esto es solo un eco y nos está costando bastante. Así que importante el comer antes, el ponernos un personaje de piro e ir a por él. Es la mejor estrategia que se me ocurre con los personajes al 40. O sea, no sé. Fin de la batalla. Lo hemos superado. Madre mía, Cocolia. Bros. She disappeared. Those stairs. It's the only way forward. Wherever they lead, it must be the end of the journey. I don't want to get to the end so soon. This means that Bronya is up ahead. And so is the fate of the overworld and the underworld. Strange.
I thought I'd feel nervous or afraid, but I don't. Descansar siempre en las llanuras nevadas no suena tan mal. ¿No crees? Una buena muerte. Hey, way to boost morale. A ver, nos acaba de costar la vida acabar con el eco de Cocolia. We are merely passing travelers. We invariably avoid getting drawn into turbulence that can decide the fate of a world. Or to put it another way, this is one heck of a first trailblazing. I was about to bore you all with my gloomy reflections, but on second thought, not today. Right on. But you can say whatever you like. A good adventure shouldn't be full of rules and regulations. Helping those in need, befriending those worth counting on, and saving the world a few times along the way. Ese es el espíritu trazacaminos. Vale. A ver, el tema es... Sinceramente, esto ahora ya es otro capítulo. Yo lo siento. Tenemos que enfrentarnos a Cocolia. Yo creo que aquí me interesa levear a los personajes. No sé qué tal está el tema de misiones y demás, pero es que me revientan un poco, que es el problema, es lo que veo. Podemos seguir haciendo la estrategia que he hecho ahora, pero es que realmente lo veo como, no sé, un poco locura. Pero bueno. ¡Al Leo! ¿Qué es esto? No, a ver, no puedo pedir obviamente aquí del de esto, así que comenzar el desafío. Vamos a probar con Hook y demás. Es lo que os digo, estamos al 40, pero noto como que esto podría ser... es que estoy reventadísimo de la vida, bro. It's freezing here. The blizzard's so fierce. The power from the trailblaze path isn't enough to stop the cold. It means that we're getting closer to the Estelarón and the heart of the eternal freeze. What is this? It's like an insect trapped in amber. I bet the anti-ma... I'm impressed you can still... Did the architects build this? Madre mía. Very different from the uniform style of the buildings we saw in this... If Cocolia threatens us by taking Bronya hostage... We have to save her. The underworld... No. The entire planet relies on her. Vale, entendiendo que está aquí la amiga, vamos a inventario y vamos a usar los boosts. ¡Hey! Vamos a acabar esto. No. Do not resist, Bronya. No! Look upon their promised future, Bronya. A Cocolia se le ha ido un poco la olla. 700 years ago, we tried and fought unceasingly, believing that the radiance of human nature could shepherd us towards rejuvenation. And when faced with irrefutable strength, is our first thought always to resist, to cover our ears instead of hearing the call? It is the conceit and cowardice
entrenched in the depths of human nature. Your brainwashing ends here, you witch! Seele? You came. I thought the blizzards had entombed you. You wish! We're not going down before you do! Bronya! I don't know what happened between you and them. Even if you explained it to me, I probably wouldn't understand all the crazy details. But there are two things I do know. One, these guys have come through hell to get here. Y venimos para sellar el Estelarón. And two, do you remember what I said? If anything happened to you, I'd save you. Do you understand? Even if the damage is done, even if you've completely forgotten our promise, then... Tendré que dejarte inconsciente y llevarte conmigo. No, ya lo he visto todo. Bajo te necesita, Bronya. ¡Vamos! Finished? ¿Será flipada? Long enough to bid farewell. It's time I told you my other reason for bringing you here. I want to witness your choice. I have told you all the truths there are to tell. The deal with the Estelarón, the wish I made to it. Many years ago, the voice of the Estelarón sounded in my ears for the first time. I was no different from the previous generations of Guardians. Por fin se sabe el plan de Cocolia, pues sí. La verdad que me está gustando, y esto es solo lo que digo, la historia de lo que es la primera aventura del equipo aquí. Y luego lo que os digo, tenemos las de todos los personajes que hemos conocido y demás, que creo que va a ser muy guay. Antes de continuar con la historia principal, sí que me pondré con ello, con los eventos y tal, me parece muy top. My conviction was once steadfast, and compared to the illusory, ever more distant preservation, I have agonized, long agonized over how to convey all this to you. Inevitably, the promised tomorrow will transpire. But if you were not there beside ¿Se está haciendo de hielo? ¿Se hiela la mano? I would descend into torment. Bronya. Enduring torment. Perhaps I should be thanking you, outsiders. The pressure you have imposed has at long last compelled me to confront my final weakness. Bronya, throughout your life, I have choose. Madam Cocolia, I am grateful to you for raising me and for allowing me the privilege of choice. But I am sorry, Mother. On this, our final occasion, I cannot stand with you. You say that conceit and cowardice lie in the depths of human nature. Perhaps you're right. Desperation sheds a light on the darkest recesses of the heart. What about those simply struggling for survival? Our ancestors built this city, striving in the bitter snow to prolong our civilization, not hand over our fate to the seed of... Ya es tarde, Cocolia está dispuesta a acabar con nosotros. Mola mucho, la verdad que me gusta mucho la historia que estamos viendo con Bronya y demás, o sea, de verdad, vaya juegazo que han hecho con el Honkai, tío. Es que es un RPG como los de toda la vida, aunque sea un gacha, ¿vale? Sí que es verdad que a la hora de personajes ya estamos viendo que cuesta a lo mejor el toca levear y todo eso, pero a ver, llevo 4 días jugando, o sea, es que tampoco es que sea yo aquí el crack, o sea, creo que hoy es el 5.º día que he jugado y el 4.º día directo, o sea, imaginaos. Pero está guay la cosa. Bueno, dice que no lo veremos, así que nada, parece que se viene lo malo, ¿no? Quiere matarnos, no es por nada. You must break the old to build the new. The Supreme Guardian commands you. Rise, engine of creation. It's one of the architect's ancient machines. Watch out, all of you. ¡Hala!
Pues nada. Tenemos el boss, ¿no? Me han dicho. Literal tiene un guardián gigante detrás. Vale, a ver, lo bueno es que aquí parece que empezamos contra varios. Entonces vamos a ir a tope. Pam. Quemadura. ¡Pam! Y ahora pues con toda la tranquilidad del mundo, mete bastante, hay que decirlo. Ya lo sé, sí, tranquila. Estamos aquí acabando con los Mindundis primero. Vale. Vale, aquí no me lo pienso. Antes de que diga nada, le tiramos esto aquí. Y pues vamos a intentar que no empiece con lo de meternos quemazón este enemigo, porque nos la puede liar muchísimo. Así que voy a hacer aquí la 314, ¿vale? Ya sabéis, quitamos un poquito de esto. Y ahora, las estelares. ¿Por qué hago esto? Por lo que digo, este enemigo nos puede hacer quemadura. Y como nos haga quemadura nos vamos a enterar. Así que vamos rápido, nos quitamos aquí el problemita y ya está. Vale, recuperación de energía y recuperación de energía, perfecto. Vale, aquí ya tenemos una batalla un poquito más complicada, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí que cargar esto. Ya empezamos. ¡Viene el fuego! ¡Bumba! Vale. Y estos hay que quitarlos primero, ¿eh? Los himnos reverentes pueden ser un problema, así que hay que pararlos. Quitan muchísimo, es lo que os digo, o sea... Vale, me da igual. Vamos a intentar quitar a la maga también con el ataque de el sueño etéreo. Vamos allá. Aquí no podemos contenernos, es lo que os digo. Cuanto más conservemos la vida, mejor. Vale, ahí está. Un poquito por aquí. Esto les va a hacer daño a todos, así que interesa. Y ahora sí, vamos a tirar la de las estelar y nos reventamos aquí a la competencia a golpe de bate, que siempre ayuda mucho. Están los debates y el golpe de bate. ¡Pam! De nuevo el guardián. Dispara. Vaya boss. No lo sé, Bronya. No tengo ni idea, pero a esta me la reviento ya. Fuera. Vale, fin de la batalla. Primera batalla completada. El poder de Estelarón, ¿no? Oh, yeah. Y Meco, ¿no? Estaba claro. Nuestra amiga del tren parece que quiere aquí luchar. Vamos allá. ¡Parkour! Esquivamos. Oh yeah. Madre mía, Bronya, chaval. Cómo mola. Tú. Sil. Guau, esto es modo Final Fantasy, Todos ahí unidos. Y ahora sí. Cocolia. Hemos llegado a ti. ¡Buah! La emperatriz de hielo, literal. ¿Cómo mola? The Estelarons promise, just as it dispelled the anti-matter legion 700 years ago, so too will it wipe you from the face of this world. ¿Qué? Sailors. Pues estamos solos. Just a scratch. ¿Esto qué es? The Estelarón changes everything.
Pues estoy solo, o sea... No puedo hacer nada. Humanity, so weak and foolish. Let me bestow upon you despair. Adiós. Nada, le hemos quitado un 10% a... Voy a morir. Me acaban de atravesar, vaya. Is this? But I was fighting Cocolia. Why am I here? The last time I came here, I drew Nanook's gaze. Could it be? Vale. The commercial district has fallen. We've transferred the residents to the outer municipal district for the time being. The garrison lost 26 fighters. But Go on, Gepard. I'm not sure that they're dead. I saw their broken figures lingering in the fragmentum. Why do you hesitate, Cocolia? Isn't this what you've always been hoping for? Get out of this cage and take a look at the city. What is there to lose? The efforts of our predecessors, their unfinished research. We can finally see them come to fruition. Give me some soldiers and I'll locate the Estelarón and find out how to save our world. Nah, se ve que se estuvieron diciendo todos. Madam Cocolia, the monsters are surging this way. It's too dangerous here. Ella pasó de todos. Weak. Mother, I still don't understand. The fragmentum corrosion has already spread to the underworld. How will those below ground fend for Pero lo que themselves vimos ya. if we withdraw every... ¿Y esta niña? The city is drowning in tears. We could not defy the will of the Estelarón after. Cocolia abandonó la conservación. Yes, but we have no right to judge. The fragmentum had been expanding for the past 700 years. There is no faith, nor to see the home we vowed to preserve. The day will come when even the strongest of wills cannot help but give in to such influence. Hay gente que no se deja influenciar, que no sigue las modas. Yo, por ejemplo. You are but a stranger to us, and yet you say so Sí. be it. Touch the light of the amber tree. ¿Y esto? ¿Una espada? Vamos a ver. ¡Wow! ¡No! ¡Tengo que luchar! ¡Mi propia Excalibur! ¡Uah! He cambiado, lo noto. Vamos a ello. ¡Cocolia! Prueba mi nueva arma. No puede ser. The will of preservation has made its choice. Of the plight of this world. Nothing of the wait for its final, Even if we are doomed to destruction. We will go bravely. Toma, Bronya. That end won't come to pass while La música está muy fuerte, ¿eh? No sé yo, no sé qué ha pasado. Vale, ahora en principio prueba. brave new world.
Vale. Stay alert. Se ha fijado un aliado con objetivo. Utiliza habilidad básica de JOS. Vale. Defend the weak. Vale, le provocamos. Y ahora, entiendo que por aquí tenemos ahora 2 de tiro. A ver, esto puede ser una ventaja bastante bestia, por lo que os digo. Si ahora, por ejemplo, tenemos a Hook, que le puede ir haciendo daño y quemadura, si a eso le sumamos el prota, yo creo que puede estar bastante bien, ¿no? El combo. Obviamente con el hielo le podemos hacer poco. ¡Ráfaga! Voluntad magmática, ¿no? ¡Pum! Vamos a seguir golpeándole. Claro, el tema es que tiene 2 barras de vida, ¿no? O sea, esto va a ser un problema igualmente, o sea, es lo que os digo. O sea, vaya locurón. Y la música la oigo muy fuerte en este combate. No sé qué ha pasado, pero bueno. Vamos con Hook, a Cocolia, madre de las falsedades. ¡Oh! 78, vale. Pero lo que os digo, yo creo que esto es la primera barra, o sea, poca broma. Vale. Llamada de exterminador. Vale, ahora pone las 2 cosas. Esta hay que reventarlas. Vale. ¿Y ahora qué? ¡Wow! Vale. Nos puede ayudar bastante. A ver, 69 le hemos quitado ya. O sea, le queda un 69% de la primera barra, 65. Vamos a ver si conseguimos reventar un poquito aquí a... Aún no me sale, ¿no? La habilidad tocha. Bueno, pero sí que tenemos la ráfaga de Hook. Ahí está. Le hacemos ruptura. Y ahora pues lo único que se me ocurre es intentar de alguna manera sacarnos las habilidades tochas, hacer el sueño de flores y seguir golpeando. Le sigue quedando una barra de vida, pero lo bueno es que nuestro prota ahora, al tener el elemento fuego, pues tenemos esa pequeña ventaja, ¿no? Contra este boss, que creo que ayuda bastante. Así que ahí vamos. Cargamos. Vale, y rafaguita por aquí. Vamos a ver si bajamos a 36, por lo menos. 34, ni tan mal. Se sigue quemando, bien. Vamos con todos. Se ha recuperado de la debilidad, no pasa nada. Y nos vuelve a atacar. No sé qué hace la habilidad, pero... ¡Oh! A ver. ¡Oh! ¡Madre mía! Ha molado un montón. Vale, lo tenemos listo para cuando haga las invocaciones. Tenemos ahí listo al otro. Así que ahí va la ráfaga. Le seguimos haciendo daño. Vamos con Hook. Para cuando invoque le meto el golpetazo fuerte con el guardián. ¡Fua! 16. Ataque normalito. 15. Vale. Frío rompehuesos. Nada, sigue con lo normal, ¿no? Y advertencia de heraldo. Vale, ahora ha hecho objetivo a Hook. 12. 11. ¡Oh! Vale, y L2. Vamos a hacerle aquí el... Vamos a quitarle la primera barra de vida. ¡Pum, pum, pum, pum! Viene el fuego. Ahí va Hook. ¡Wow! Como una loca. Vale, 1%. Adiós. ¡Fuera! Vale, primera barra quitada. Se va a recuperar. Ahí está. Vale, nos ataca fuerte. Voy a meterle un golpe por si acaso. ¡Pum! Me ha quitado mucho, pero ayuda. Es que hay que... Claro, la ráfaga me la tiene bloqueada, ¿no? No me tengo puntos, pues vamos con ataque normal. Y a seguir con lo que podamos. Vale. Vamos a ver si le vamos bajando por lo menos, ¿no? Lo que os digo ahí, pam, punto intuitivamente. Pues vamos a ello. ¡Oh! 82, 81, bien. Vale, tenemos ataque, lo vamos a usar todo ahora y vamos cargando al guardián. El poder de Estelarón está conmigo. No son más que una lucha agonizante antes del colapso del viejo mundo. Se está en último coro de Génesis.
Qué musicotes, tío, qué parrilla más guapa. Bueno. Nos ha metido probablemente uno de los golpes más bestias en lo que llevamos de enfrentamiento. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo lo siento, tíos. Esto es un combatazo y tenemos que disfrutarlo. Tangen creo que va a caer pronto, ¿vale? O sea, no podemos tampoco cubrir mucho a nuestros enemiguitos, pero es que la música suena de fondo que flipas, Está muy... No, me está pareciendo flipante, o sea, lo digo en serio. Pam, 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 ahí va, vamos a tope, lo tenemos a full. Vamos con la ráfaga, ahí, a ver si bajamos a 50. Vale, le hemos quitado la mitad de la vida. Ahora, tenemos la opción de hacer dos cosas. Lo primero de todo, la lanza esta a full. Ya, con todo, a ver si conseguimos romperle la guardia. Vale, ahí está. ¡Bum! Guardián, ¡golpéale! ¡Ruptura! Y ahora nosotros tenemos que hacer la clave. Ahí está nuestro ataque de espadón. Le quitamos un poquito, 16, bien. Y seguimos con el resto. Por aquí le bajamos a 12, ¿no? Bien. Vamos. Oh, mola la música, tío. Vale, se recupera la ruptura, no pasa nada. Adiós, Tangen. ¡Oh! Periodo de la creación. Otra vez va a lo suyo, ¿no? Vamos a intentar bajarle rápido esto. Ahí está la buena ráfaga y... ¡Adiós, Cocolia! ¡Madre mía, qué combatazo, gente! De verdad, me ha flipado en colores, me ha parecido brutal. Le da un toque a esta aventura increíble. ¡Wow! It's over. Bueno, esto parece que ha acabado. Did you wake up from that dream? Wow, that was a tough trailblazing expedition. We made it! But, I've informed Himiko and Mr. Yang already. They'll seal the Estelarón. Nice! The crisis on this world is basically over, right? The storm still rages on. Now that the Estelarón is sealed, the eternal freeze will slowly recede. Vaya. Fragmentum won't aggressively expand anymore, but nor will it disappear. Jarilo-VI has a chance to return to life. Todo dependerá de la ciudad y de Bronya, obviamente. Thank you. All of you. ¿Y ahora qué piensas hacer? This victory is only the beginning for Belobog. Razón no le falta. There is still much to do. The people will have felt the effects of the engine of creation. There are so many questions to answer, so many truths to reveal. I don't know whether I can get the people to accept all this. Can I really do that? Tell everyone about Mother's true motives? About a lie perpetrated for 700 years? No. No. Seele. I don't know how to explain it, but I don't think there's any other way.
world. We tell the kids, things will be better tomorrow. Everyone knows it's a lie, but it gets them to sleep with some hope. Can you imagine the consequences if we told the people what happened here? They'd be devastated. If we can't trust the Guardians, who or what can we trust? Mother died to preserve Belobog. What? The visitors from beyond the sky told her the secret of the Estelarón. She knew that Alyssa Rand, the first Supreme Guardian, had failed to destroy it. And yet, she decided to challenge its power. A power beyond human comprehension. Supreme Guardian Cocolia sacrificed herself to dispel the dark clouds enveloping this city. From here on out, that's the truth the world will hear. What do you think? It keeps the hope of preservation alive. It's logical and hard to disprove. Why do we have to lie? I'm abstaining. I like telling the truth. Yo también solía decir la verdad, creo que las mentiras no llevan a ningún lado ahora Get mismo. what you're trying to do. Pero bueno. Una mentira siempre será una mentira. I understand. But I must protect those that believe in the architects. Lo entiendo. For many people, Mother was an outstanding guardian. The whole truth will live on in my mind. All the mistakes. Madre mía, Bronya. De verdad, me parecen personajazos todos los que nos vamos cruzando con ellos, ¿eh? Now, I must take over the duties of the Supreme Guardian. And discard my naive fantasies. I'm sorry, Seele. Please, protect this secret with me. Till the end of our lives. Say no more. Thank you. Well then, as promised, let's start rebuilding the bridge between the overworld and the underworld. Seele, can you tell everyone in the underworld that the Estelarón has been sealed? Tell them the blockade will soon be over, and they will breathe freely again soon. Of course. Leave it to me. Nat's probably getting anxious about the delay. While you do that, I'll head back to the administrative district. I need to tell Gepard. Are you okay? What's wrong, Bronya? Do you feel sick? I'm fine. She's exhausted. Nosotros iremos a Bajo Mundo para transmitir el mensaje. Seele lleva a Bronya de vuelta. I almost forgot. Let's settle then. I'll leave Nat to you. So, wanna tell us what happened back there? A ver, vía Kiplot, la conservación. You drew the Amber Lord's gaze? Right at that moment? That's too much of a coincidence. He probably doesn't know what happened either. This wouldn't be the first time. Something similar happened when we faced the Doomsday Beast on the space station. Remember that glance from Nanook? Originally, we thought it was because the Estelarón was linked to the destruction. But now it seems to be more than that. Let's focus on the business at hand first. We shouldn't disrupt Himiko and Mr. Yang while they're dealing with the Estelarón. Let's talk once we're back on the Express. You're right. We need to finish what we started. Let's hurry up and find Natasha. Vale, pues vamos a hablar con Natasha para terminar esto. Pero aquí está Winter is Living. Se aleja el invierno, anda por una nueva vía, conservación, ¿no?
Ever Burning Camber, ¿vale? Objetos conseguidos. Perfecto. Vale. Esto entiendo que es otra cosa porque aún hay cositas que hacer. Tenemos algo más, ¿no? Cambia la vía. Nice. O sea, podemos cambiar la vía de destrucción a la otra, vale. Yo de momento me lo voy a dejar en destrucción. Es lo que os digo, ahora el tema sería ver si ya hay algo para poder ascender, pero no, parece que no. Parece que tenemos que completar todavía esto, ¿no? Para seguir ascendiendo, creo. Vale, pues... Vale, por aquí tenemos la ancla del espacio y aquí tenemos cosillas para, entiendo que potenciarnos y demás, ¿no? Ojo, esto es como una... No hay nada, ¿no? Vale. Aquí hay un cofre. Looks good. Y aquí hay enemigos, ¿no? A ver. ¡Tú! Vamos a por ellos, debilidad. Vale, estamos viendo que aquí hay varias cositas todavía que hacer, así que ahora ya yo creo que tenemos que ir parando, pero vamos a ver un poco el tema de los enfrentamientos, ¿no? Estos están un poquito fuertes, no pasa nada, himnos y todo eso, esto quita un montón. Pero vamos a por el del centro, vamos allá, pam pam, un poquito de golpeo, aquí la clave va a ser el prota que ataque con el bate, pero bueno, primero, no se lo piensa, fuera. Ruptura. Batazo y batacazo. Vale. Step aside. Vale. Ya vamos con el rayo del himno, ahí está, nos pega. Vamos nosotros otra vez con hook. ¡Y fuera! Una menos. Vale. Let's go. Rafaguita buena. Estructura y aleo. Vamos. Listo. Fin de la batalla. Pues lo tenemos, gente. Ha estado guay, ha estado top. Y vamos a ver un poquito... Para que no me hagan emboscada. Iba a ir a por el otro y iba a cambiar de personaje. Me lo comía. Así que vamos allá. 1 de 3. Uf. Vale, aquí el tema es fuego, ¿no? Pues vamos a intentar aprovechar al máximo a los que puedan, ¿no? ¡Oh! ¡Bum! Golpe crítico. Adiós. Batazo. Y golpe. Epa. Nos ha pegado ahí buena, antes de caer. Vale, explosión de energía y recuperación, bien. Segunda batalla. A este nos lo quitamos de un golpe. Ahí está. Y a este, pues, más de lo mismo. Ruptura. Y bate. Vale, recuperación de energía. Y ojo, ojo, que aquí hay un amiguito de los nuestros. ¡Qué miedo! Vamos allá. Primero el cuervecito. Esto es fácil de hacer. Ahora vamos a soltar aquí la ulti del prota y vamos a golpear a todos para intentar quitarnos a nuestro amigo. Vale. The truth of life and death. Ven aquí. This sanctuary is but a vision. Let's make it quick. Vale, ruptura. Y así recuperamos energía. Fuera. Recuperación de energía. De la buena. Y ahora sí. Sueño de flores en primeras. ¡Vamos allá! Vale. Poquito por aquí, nos quitamos ya a nuestro amiguito. Y ahora sí que sí, solo falta acabar con el otro. Y esto ya estaría conseguido, así que ¡boom! Aleo. No tan mal. Recuperamos energía, ¿no? Pues ya está, fin de la batalla. Vale. Reach the end of the story in your own way. No sé a dónde me lleva esto, pero quiero explorar.
¡Ojo! Esto es otra cosa de estas de artefactos, no entiendo. Ah, pero me tengo que subir el nivel de equilibrio, tío. Pero bueno, está encontrado, lo hemos encontrado, eso es bueno, y aquí hay un cofre, así que guay. Así que nada, yo creo que con esto ya podríamos terminar por el vídeo de hoy. Me lo he pasado en grande, me ha gustado mucho todo lo que hemos ido descubriendo. Y lo que os digo, yo creo que ahora la clave, ¿no?, es un poquito el hecho de que tenemos que volver a hablar abajo. Y entiendo que después de eso, de alguna manera podremos subir el nivel de equilibrio del mundo, ya que tenemos que poder seguir subiendo a nuestros personajes a más nivel. Me lo he pasado en grande, ha sido un directo muy divertido. Tengo que agradeceros a todos los que habéis estado aquí. Y de verdad, muchísimas gracias por todo. Más de 300 personas, joder, es que es increíble, tío. De verdad, no me lo esperaba. Y como siempre, muchísimas gracias, de verdad. De todo corazón, un gran abrazo, un saludo muy fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.